Mi Jesús es el gran Rey de Reyes, mi Jesús el poderoso es, grande y excelso, siempre victorioso, mi Jesús Rey de Reyes es, coronado de victoria, resucitado poderoso es. Yo soy su hijo, Él es mi Señor, mi Jesús, Rey de Reyes es. Mi Jesús, Rey de Reyes es. Mi Jesús, Rey de Reyes es. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo, que pueda igualarse, al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor. Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda, de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro, con toda mi alma, porque me has dado, mi Jesús, dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor. A tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que se van conectando a esta transmisión. Nos sentimos honrados con la compañía de todos ustedes y esperamos que tengan todos un día excelente. Estamos haciendo esta transmisión un poquito más temprano, pero siempre con el deseo de que por medio del estudio de la palabra de Dios y la reflexión en la palabra de Dios podamos edificarnos, podamos ser fortalecidos espiritualmente y por supuesto aprender un poquito más y crecer un poquito más con la ayuda del Señor y de su palabra. Nos da mucho gusto compartir este tiempo con todos ustedes. Esto es A Tiempo y Fuera de Tiempo con su servidor Juan Abando. Vamos a hacer una oración. Padre, te alabamos, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos das. Gracias también por el descanso que hemos tenido. Gracias por bendecirnos con una nueva oportunidad para aprender un poquito más de ti. Gracias, Padre, por darnos tantas bendiciones
Y gracias por permitirnos llegar a los hogares de nuestros hermanos, nuestros amigos y reflexionar juntos en tu palabra. Por favor, Padre amado, ayúdanos a entenderte, a conocerte mejor. Ayúdanos a practicar las cosas que tú nos muestras a través de tu palabra. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, te doy una cordial bienvenida una vez más. Probablemente sea un poco temprano para alguno de ustedes, o de repente no lo sea, pero queremos aprovechar este tiempo para aprender, para conocer un poquito más del Señor. Paga tus deudas es el título de esta reflexión, de este estudio, de este tema que vamos a compartir con ustedes. Hermann Meiner, un austriaco, estaba comprometido con ayudar a niños y niñas que perdieron sus hogares, su seguridad y a sus familias como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, y con el apoyo de muchos donantes y colaboradores, la organización de aldeas infantiles, SOS, ha crecido y se ha multiplicado por todo el mundo. Pero todo esto tuvo un principio. En 1949, el joven austriaco Hermann Meiner fundó la primera aldea infantil en Austria, con la intención de ayudar a esos niños y niñas quienes perdieron sus hogares y a sus familias debido a la Segunda Guerra Mundial. Y pues desde entonces, a causa de el apoyo, la solidaridad de muchos, de millones de donantes, estas aldeas se han diversificado, se han multiplicado por todo el mundo. Él dijo lo siguiente: de mi punto de vista, nada en el mundo es más importante que cuidar y proteger a un niño. Un pensamiento muy hermoso. De la nada, dijo él, he empezado en aquel entonces, con la ayuda de algunos compañeros de estudios y un par de mujeres dispuestas a ayudar. Cuando empezamos esta obra no teníamos dinero y éramos desconocidos, pero teníamos una cosa: la fe de saber que el camino que queríamos seguir era acertado y necesario y que debíamos pagar una deuda. Hermann Meiner siempre sintió que estaba en deuda. En base a esta breve referencia bibliográfica, esta breve referencia anecdótica, en base a esta historia, me gustaría compartir con ustedes unos pensamientos en torno al Salmo 116. Y si tienen una Biblia cerca, les voy a pedir que pues me acompañen. Salmo 116. ¿Ok? Es un salmo muy extenso, así que vamos a mencionar algunas cosas puntuales. Lo que Dios hace por nosotros, primeramente. El verso 12 del Salmo 116, vamos a mostrar nuestra pantalla. El Salmo 116, 12 dice lo siguiente: ¿con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones que de Él he recibido? Estamos leyendo la versión Reina Valera contemporánea. ¿Ok? ¿Con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones que de Él he recibido? Recuerda que si tienes alguna pregunta o algún comentario, haznos saber y enriquezcamos esta clase, esta transmisión. Bien. El salmista pregunta entonces: ¿con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones? Y es que hay una gran lista de bendiciones por las cuales el salmista expresa estas palabras. Por ejemplo, tenemos el hecho de que el Señor había escuchado sus súplicas cuando él aparentemente había estado enfermo. En el verso 1 dice: yo amo al Señor porque Él me escucha, porque oye mi voz cargada de súplicas. Relacionado a esa enfermedad, el verso dice aquí:
Tú, Señor, me libraste de la muerte, enjugaste mis lágrimas y no me dejaste caer. ¿Ok? Eh, Dice también en el verso 3, de los lazos de la muerte me envolvieron y me angustié al verme tan cerca del sepulcro. Mi vida era de angustia y de aflicción constante. Entonces, aparentemente el salmista ha pasado por un proceso de enfermedad y debido a eso, él ha elevado sus oraciones constantes y él sabe, él está convencido de que el Señor le ha escuchado. Dice, yo amo al Señor porque Él me escucha, porque oye mi voz cargada de súplicas. El Señor se digna escucharme, por eso lo invocaré mientras viva. El Señor había escuchado sus súplicas cuando Él había experimentado enfermedad. Bien. En el verso 10 dice, yo tenía fe aun cuando dije, es muy grande mi aflicción. El estar enfermo, mis amigos, mis hermanos, es una carga muy pesada, es una carga muy difícil, una experiencia muy difícil de sobrellevar, tanto para la persona que atraviesa por la enfermedad como para aquella persona que eh, rodea, ¿no? Está alrededor del enfermo. Obviamente es una situación muy difícil, pero el salmista había elevado sus súplicas, sus oraciones al Señor, y él estaba convencido que le había escuchado. Además, también dice el texto, el verso 5, el Señor es justo. El Señor es justo, compasivo y bueno. Eh, Había experimentado el salmista la justicia de Dios, su compasión y su bondad. Además, también había experimentado la protección del Señor. En el verso 8 dice, me libraste de la muerte, enjugaste mis lágrimas y no me dejaste caer. Él había experimentado la protección del Señor. Y por encima o en torno a todas estas situaciones, el Señor fue su fuente de consuelo y de fortaleza. Y por supuesto que con esta larga lista de beneficios que nosotros encontramos en el contexto del Salmo 116, el salmista siente que tiene que pagar, que tiene que saldar su deuda. Mi pregunta es, crees tú que hay una larga lista de beneficios que el Señor te ha concedido? Nosotros tenemos ciertamente una gran lista de beneficios. La pregunta es, ¿somos conscientes que la tenemos? ¿Somos realmente conscientes que tenemos una larguísima lista de beneficios, de favores que han venido de parte del Señor en nuestras vidas? Si no somos conscientes de ello, entonces no nos inquietará, no nos preocupará, no nos pondremos a reflexionar y a pensar y a meditar en las maneras de cómo poder retribuir o pagarle al Señor. El salmista sabía de todos esos favores, de todas esas bendiciones, de todos esos beneficios que el Señor le había concedido y estaba predispuesto a retribuir y a pagar por todo aquello. ¿Qué debemos hacer para con Dios? Primero, tenemos que entender que no tenemos lo suficiente para pagarle al Señor. ¿Okay? Realmente no importa cuántos esfuerzos hagamos con la intención de pagarle al Señor por todas sus bendiciones y sus beneficios, finalmente nunca será suficiente, mis amados y estimados hermanos y amigos. Nunca será suficiente. Siempre nos quedaremos cortos con lo que podamos ofrecerle al Señor. Pero es bueno saber que Dios es bueno, es bueno saber que Dios es generoso, es bueno saber que Dios es paciente, es bueno saber que Dios es misericordioso, porque en torno a estos atributos, Dios recibe lo que nosotros le ofrecemos.
¿ok? Por supuesto, lo que le ofrecemos voluntariamente, pero más aquello que le ofrecemos que es según o conforme a su palabra, en espíritu y en verdad. Podemos hacer muchas cosas de manera voluntaria, como lo hiciera Hermann Meiner, pero si por encima de todo ello no está nuestra disposición de hacer las cosas conforme a su voluntad, probablemente todo se resuma a un sacrificio, a una ofrenda, a un acto voluntario. Destacable, por supuesto, pero si lo hacemos dentro del contexto de la obediencia y del respeto, de la reverencia al Señor, de la sujeción, de la sumisión a su palabra, eso va a ser recibido eh, como un olor grato delante del Señor. Entonces entendamos que no tenemos lo suficiente para pagarle a Dios. Y el salmista también lo entendía así. Entonces él pregunta, ¿no? En el verso 12, ¿con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones que de Él he recibido? ¿Con qué? ¿Habrá algo que yo pueda hacer que pueda realmente compensar todas aquellas cosas que el Señor ha hecho por mí? Posiblemente la respuesta sería, no sé, no tengo con qué. Sin embargo, consciente de esa situación, consciente de esa realidad, él más bien se ve animado a hacer mucho con esa intención. Y eso es lo interesante del lenguaje poético, ¿no? Que nos da un mensaje aparentemente significativo, pero detrás de ese mensaje todavía hay más valor y más significancia en la contraposición de una declaración o de un cuestionamiento. Pues bien, el salmista, a pesar de ser consciente de que sabe que no tiene con qué pagarle, él tiene la disposición de hacer lo necesario y aún más allá de lo necesario con ese propósito. Debemos estar entonces siempre preocupados en retribuir, en devolverle al Señor sus beneficios. El salmista reconoce su limitación, pero a su vez muestra su disposición de darle al Señor lo mejor de sí. Salmo 116:13 nos dice, solo ofreciendo libaciones por su salvación e invocando el nombre del Señor. Dos cosas. En realidad vamos a mencionar en toda la sección que ustedes ven resaltados de color celeste, vamos a ver 4 cosas importantes que el salmista considera que le va a dar al Señor. ¿Okay? Y podríamos partir de allí también nosotros para encontrar el camino de la retribución al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Primero el salmista dice entonces, solo ofreciendo libaciones. ¿Qué cosa es una libación? Probablemente eso no sea una práctica o un concepto con el cual estemos familiarizados. Pero libación o la libación o las libaciones eran derramamientos de vino, aceite y agua. ¿Okay? Se menciona en relación con 2 visitas de Jacob a Betel y luego también se establece como para acompañar los sacrificios que se hacían en el tabernáculo. ¿Okay? Hay varios textos relacionados con ello. No es mi intención mencionar eso, pero les comento que esta referencia la he tomado del diccionario Wilton Nelson. Entonces ustedes, si tienen un diccionario bíblico, pueden buscar la palabra libación y la información está amplia allí. ¿Okay? Diccionario Wilton Nelson. Pero esto de las libaciones fue un símbolo de la gratitud de Israel por las provisiones materiales de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando el salmista dice voy a ofrecer libaciones, lo que él está diciendo por un lado es voy a demostrar todo el tiempo, constantemente mi gratitud. ¿Okay? Quiero que el Señor sepa cuán agradecido estoy. La gratitud es una hermosa demostración, es decir, el estar agradecido, el tener esa actitud de gratitud es una demostración de nuestra necesidad profunda
de nuestra dependencia intensa y del reconocimiento de que la fuente para nuestra necesidad, para nuestra dependencia es el Señor. El salmista está profundamente agradecido, pero también las libaciones eran símbolo del gozo de la adoración verdadera. ¿Ok? Hay pasajes en los que esta terminología está relacionada con la adoración. Por lo tanto, cuando el salmista menciona libaciones, él está hablando de su gratitud intensa, profunda que tiene para con el Señor, pero también de esa disposición para adorar al Señor todo el tiempo, ¿okay? Para alabar a Dios. El ser humano es por naturaleza un ser que busca adorar. Lamentablemente, debido a la mala información que viene a nuestra mente y a nuestro corazón, desde el momento en que vemos la luz de este mundo, puede que nos lleve por el rumbo correcto o por el incorrecto. Y en ese sentido puede que vayamos en busca o en pro del verdadero Dios y lo adoremos a Él, o vayamos por cualquier camino que se nos haya trazado y adoremos lo que nosotros querramos, incluso a nosotros mismos. El salmista ha seguido el camino de la adoración al verdadero y único Dios. Ese es el camino que tú y yo deberíamos seguir todo el tiempo. En estos días, como cristianos que somos, en esta dispensación cristiana, la iglesia adora a Dios los primeros días de la semana, los domingos, ¿no? En la hora que como congregaciones locales hayamos decidido hacerlo. Pero la iglesia del Señor adoraba el primer día de la semana. Y el saber que está próximo el día domingo, el primer día de la semana, nos emociona, nos embeleza, nos llena de un apasionamiento para ofrecerle al Señor nuestros cantos, nuestras oraciones, para reflexionar escuchando el sermón de la palabra de Dios, de saber que vamos a participar de la cena del Señor, el pan y el jugo de uvas, recordando el sacrificio de Cristo y contribuir con nuestras ofrendas. Es un escenario, es una atmósfera tan deliciosa para respirar que no no deseamos perdernos por ninguna razón, aunque sea de manera virtual en estos tiempos tan difíciles. Pero el salmista dice: voy a ofrecer libaciones. Ahora usted ya tiene una idea de qué significa esto. Gira en torno a un contexto de gratitud y de adoración. ¿Ok? Muy bien. Número dos. Lo que el salmista quiere ofrecerle al Señor, quiere dar al Señor es una invocación a su nombre. El verso 13 también nos dice: e invocando el nombre del Señor. Invocando el nombre del Señor. Invocar significa proclamar. En realidad hay varias acepciones para la palabra hebrea invocar, pero una de ellas es proclamar. ¿Okay? Entonces, una de las mejores formas de demostrar nuestra gratitud y de mostrar que adoramos a el verdadero Dios es hablando de Él, ¿no? Es contándole a otros acerca de quién es Él, de cómo es Él, de cuáles son sus maneras de hacer las cosas y de cuáles son sus planes, cuáles son sus bendiciones, cuáles son sus regalos que Él tiene a disposición de todos aquellos que deciden poner su fe y su confianza en Él. El salmista está determinado a contarle a todos, a cuantos él pueda, acerca del Señor. Entonces tenemos que estar dispuesto a ofrecer libaciones, a mostrar todo el tiempo su gratitud y adoración al Señor y a proclamar su nombre. ¿Qué de ti? ¿Qué de nosotros, estimados amigos y hermanos? Además de todo ello,
El salmista quiere cumplir sus promesas. El verso 14 dice, solo cumpliendo al Señor mis promesas en presencia de todo su pueblo. Solo cumpliendo al Señor mis promesas. En la versión del 60 dice mis votos, ¿no? Votos o promesas. Hay tantas cosas hay tantos compromisos que hemos asumido al entrar en una relación con el Señor, como cristianos que somos hoy en día. No puedo decirte cuáles fueron las promesas que había hecho el salmista para con el Señor. Pero si estamos hablando de que el salmista ha estado en un contexto de enfermedad, de sufrimiento, de dolor y de angustia debido a todo ello, seguramente le hiciera al Señor algunos votos o algunas promesas, lo cual era algo común y frecuente en el contexto del Antiguo Testamento. Pero él sabía que el hacer votos o hacer promesas implicaría cumplirlas, ¿no es cierto? Ya sea que esos votos o esas promesas hechas al Señor hayan sido proferidas en medio de una situación difícil y aún si estas promesas hechas en medio de esa situación difícil no hayan recibido una respuesta de Dios favorable. Es importante considerar eso. Que a veces nos comprometemos con el Señor para hacer ciertas cosas para Él en medio de situaciones difíciles, ¿no? En medio de problemas, en medio de necesidades. Y cuando el Señor nos responde como nosotros esperamos, ¿no? Quizás no sea su voluntad, y como verdaderos creyentes y verdaderos adoradores de Dios, aceptamos su veredicto final. Y entonces, cuando no recibimos de parte del Señor una respuesta como nosotros esperábamos, nos olvidamos que ya habíamos hecho un compromiso con Él. Necesitamos tener cuidado con eso. No podemos dejar por sentado que nuestra palabra con nuestras acciones no vale nada. Finalmente, lo último, lo más importante que tenemos es nuestra palabra, ¿no? Y en estos días la palabra de la gente está siendo muy, muy menospreciada, ¿no? No podemos permitir que nuestra palabra se menosprecie, pero sucederá si no somos fieles a nuestra palabra, si no cumplimos nuestros compromisos. El salmista tiene esa disposición de cumplir todas sus promesas, todos los votos que él haya hecho con el Señor. Nosotros deberíamos también hacer eso. Y en el verso 16 dice, Señor, yo soy tu siervo, mi madre fue tu sierva, y yo también lo soy. Yo también lo soy. ¿Okay? Pues me libraste de mis cadenas, En un sentido figurado, sigue el salmista hablando acerca de lo terrible que era sentirse enfermo y en esa situación en la que se encontraba, ¿no? Prisionero de sus dolores y de sus aflicciones, como quizás algunos de ustedes lo están, como quizás algunos de nuestros familiares lo están. Pero el salmista siempre mantuvo en mente el hecho de que Dios estaba con él. Y él está dispuesto a hacer el bien, como un siervo del Señor. ¿Estás tú dispuesto a hacer el bien como un siervo, como una sierva del Señor? Te animo a que lo hagas. Te animo a que hagas lo mejor que puedas. No pienses en lo que no tienes, no pienses en lo que no sabes, no pienses en lo que no puedes. Hay cosas que tienes, hay cosas que sabes y hay cosas que puedes. Sé una sierva, sé un siervo del Señor con todo ello.
pero no significa que no puedas evolucionar, no significa que no puedas desarrollarte, que no puedas crecer, ¿no? Que no puedas aprender otras cosas. Pero mientras lo haces, sé un siervo, sé una sierva del Señor diligente y esforzado. Seamos gente que hace el bien. Concluyo de la siguiente manera. Muy agradecido, por supuesto, por tu compañía, por este tiempo. Si recién te has conectado, te invito a que veas desde el principio esta grabación dentro de unos minutos. En todo caso, te invito también a compartir este enlace de esta transmisión con algún amigo, con algún familiar. Y compártele a otros la palabra de Dios de alguna u otra manera, ya sea por tus propios labios o a través de compartir estas transmisiones. Pues bien, tras una vida dedicada a trabajar por el derecho de los niños y de las niñas y de los adolescentes a crecer en entornos seguros y protectores, Hermann Meiner murió en el 1986. Pero gracias al entusiasmo de aquel joven audaz y sensible hace más de 70 años, aldeas infantiles están presentes en 135 países y trabajan para brindar una atención adecuada aproximadamente a 70.000 niños, niñas y adolescentes. Incluso en nuestro país, estas aldeas de cuidado infantil existen. Hay 12 aldeas, hay 9, según los datos que veo aquí, hay 9 centros sociales, 72 hogares comunitarios y 112 familias involucradas en este programa de recepción de niños en calidad de desamparo. En nuestro país, imagínense este proyecto magnífico en todo el mundo, originado por este joven que sentía en principio tener una deuda que pagar. ¿Cuánto podremos hacer nosotros, mis amigos? ¿Cuánto podremos hacer nosotros, mis hermanos, si sentimos que tenemos una deuda con el Señor? Más aún siendo orientados por el conocimiento de la palabra de Dios, más aún siendo orientados por la doctrina de Cristo, más aún siendo orientados por todas aquellas cualidades y todas aquellas virtudes que como cristianos se nos insta a desarrollar en nuestras vidas diarias. Busquemos cada día, a cada momento, hacer algo para intentar saldar nuestra deuda con Dios. Los saludamos a todos ustedes, apreciamos su compañía. Espero que esta reflexión haya sido muy provechosa. Ha sido un placer para mí compartir este tiempo y compartir contigo este mensaje de la palabra de Dios. Te deseo un día genial, un día muy productivo, muy positivo. Si estás alrededor de la familia, extiéndeles un abrazo a ellos, dibuja una sonrisa en tu rostro, piensa en que las situaciones por las que puedas estar pasando no están por encima del poder y del control del Señor. Ponte en las manos de Él y como el salmista, eleva tus súplicas y experimenta sus bendiciones, sus favores. Y siéntete siempre en deuda con el Señor. Sintámonos siempre en deuda con el Señor. Eso va a ser lo que nos empuje a hacer cosas para Él y cosas para nuestro prójimo. Espero que tengas un excelente día. El Señor te bendiga muchísimo. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios.